Buenas tardes, señoras y señores. Es un placer para mí formar parte de un foro tan importante y además representar mi continente, que es África y Guinea Ecuatorial en particular, un país situado en África Central, donde las cuestiones y desigualdades de género son notorias como en cualquier parte del mundo. Como directora de la Casa de Cultura de Batoicopo, un poblado situado en la zona rural de Guinea Ecuatorial, me preocupan las desigualdades que viven las mujeres en la zona rural y de manera particular el tema de la pobreza en las mujeres de la zona rural. Hablar de feminización de la pobreza es muy importante, pero también acentuar la urgente necesidad de generar estrategias para poder solventar esta problemática en las mujeres de la zona rural es imprescindible. La atención a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer están explicadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y como objetivo independiente, el objetivo número 5 trata de conseguir la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, niñas de todas las zonas geográficas del mundo internacional. En ese aspecto vamos a resaltar el empoderamiento como herramienta clave para erradicar la feminización de la pobreza. Las mujeres de la zona rural no dejan de ser menos importantes para la construcción de estos objetivos, ni necesitan migrar a las zonas urbanas para que ellas puedan ser protagonistas dentro del movimiento de la igualdad y el empoderamiento. De hecho, Naciones Unidas reconoce el día 15 de octubre como el Día Mundial de las Mujeres Rurales, lo que resalta el papel tan importante de este gran colectivo de mujeres. Si nosotros queremos hablar de estrategias para erradicar la feminización de la pobreza en las mujeres de la zona rural, primero tenemos que poder desglosar nuestro título. ¿Qué son las estrategias necesarias para erradicar algún mal? ¿Qué es la feminización de la pobreza? Y lo que no es menos importante, ¿cuándo decimos que una mujer es una mujer rural? Podemos definir como estrategias a mecanismos o tácticas de acción para la solución de algún problema. Y esas acciones pueden ser individuales o colectivas. También pueden ser, ¿por qué no?, administrativas y legislativas. Nuestro tema que vamos a analizar habla sobre algunas acciones positivas que se han implementado para la erradicación de la feminización de la pobreza, pero al mismo tiempo propone un plan estratégico que ayude a erradicar el patriarcado y la feminización de la pobreza, partiendo desde un análisis de sus causas y consecuencias para poder proponer soluciones más acertadas. Mi definición sobre la feminización de la pobreza tiene que ver con las condiciones socioculturales, administrativas y legislativas que tienen como consecuencia la pobreza de la mujer. ¿Y cuándo consideramos que una mujer es una mujer rural? Sencillamente, la definición de mujer rural hace alusión al conjunto de mujeres que habitan en zonas rurales y que en su mayoría viven bajo condiciones altamente tradicionales y que tienen como economía básica la agricultura, la ganadería, la pesca y más concretamente ambas de su subsistencia. Si queremos abordar la temática de la feminización de la pobreza en la zona rural, tenemos que primero hacer un recorrido por grandes instituciones como la ONU y la FAO para poder percibir algunos datos. Ambas instituciones recogen en sus páginas que las mujeres representan un 45% de la mano de obra agrícola en los países de desarrollo. La feminización de la pobreza en la zona rural. En las páginas informativas de la ONU y de la FAO se pueden percibir los siguientes datos. Las mujeres representan el 41% de la mano de obra agrícola de los países en desarrollo, oscilando entre regiones con un 20% menos en América Latina y un 49% más en partes como Asia y África. Pero a pesar de esta variación regional y subregional, las mujeres contribuyen de manera fundamental en la agricultura en todo el mundo.
Uno de los datos que a mí me ha llamado más la atención cuando he estado examinando estas páginas es que pese a que en zonas como Asia y África las mujeres constituyen el 49% de la mano de obra agrícola, estas mismas mujeres se estima que el 60% de las personas afectadas por hambre crónica en el mundo son mujeres y niñas. Veamos los datos un poco alarmantes. La variación que hay entre el 60% de mujeres afectadas por el hambre y la pobreza extrema frente al 49% de mujeres que labran la tierra y trabajan en el sector agrícola. Gran desigualdad, ¿verdad? En todas las regiones en general y en regiones africanas en particular y de manera mucho más concreta en Guinea Ecuatorial, las mujeres de la zona rural afrontan mayores limitaciones en relación a las limitaciones que tienen los hombres que habitan en la zona rural. Podemos hablar de algunas limitaciones como el acceso al control de tierras, la falta de acceso a fertilizantes, los mecanismos de riego, semilla, tecnologías y herramientas para poder desenvolverse en su hábitat de trabajo, créditos y servicios de extensión, cultivos comerciales y rentables, mercados de producción y transformación e instituciones rurales que puedan ayudarlas a desarrollar el campo en el que trabajan. Y con frecuencia, las mujeres son discriminadas en los mercados laborales rurales y tienden a hacerse cargo del grueso de las actividades de cuidado no remunerado en sus hogares y comunidades. Pero, ¿cuál podría ser las causas? Si nosotros hemos abordado de manera extensa todas las deficiencias a las que se enfrentan las mujeres de la zona rural y hemos podido percatar los datos establecidos tanto por la ONU y que coinciden con los datos de la FAO, que concluyen generalmente que hay un mayor porcentaje de mujeres que padecen hambre y pobreza frente al número de hombres de la población mundial, ¿cuáles serían las causas y qué consecuencias tienen estas causas en esas mujeres? El primer desafío al que se enfrentan las mujeres rurales es el hecho de que estas viven bajo estándares patriarcales y normas impuestas y reguladas por una tradición en su mayoría discriminatoria y tóxicas para la consecución de acciones e igualdades de empoderamiento femenino. Tanto las normas de convivencia tradicional, la educación tradicional manifiestan los roles de género que se asignan a las mujeres, la economía tradicional que forza y obliga a la mujer a invertir gran parte de sus recursos en el mantenimiento y sustento de la familia, son componentes de una agenda tradicional no regulada que está bajo el gobierno de líderes tradicionales, en su mayoría hombres, por lo que no se constituyen aptas para una sociedad que persigue como fin último la igualdad. A consecuencia de lo anteriormente expuesto, nos encontramos con una población rural femenina que se enfrenta a diferentes dificultades. Entre estas y otras dificultades podemos resaltar el analfabetismo funcional y el acceso limitado a la educación. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial predomina la cultura bantú. En la cultura bantú, la educación de la niña está marcado por roles de género. El fin último, que la mujer pueda casarse, tener un hogar y trabajar para el sustento de la familia. A partir de esto, se considera inútil la inversión académica en una mujer, porque lo más importante es que ésta pueda conseguir tener conocimientos básicos y alguna mano de obra con la que poder contribuir al sustento de la familia. A esto hay que añadirle la triple carga de trabajo y el peso de las responsabilidades domésticas, el trabajo en la comunidad no remunerado y así como el trabajo en el sector agrícola y agroalimentario. Muchas de estas mujeres trabajan en sus hogares y el trabajo en el hogar no está reconocido como un trabajo remunerado, siempre y cuando que tú lo estás realizando por cuenta propia. Estas mismas mujeres que trabajan en sus hogares son las mismas mujeres que están obligadas a contribuir en la comunidad. En una zona rural,
y es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, gran parte de los trabajos de limpieza, atendimiento social y resolución de conflictos en lo relacionado a familia y espacio físico social lo capitanean las mujeres. Entonces muchas veces en los pueblos puedes ver a mujeres por las tardes reunirse para poder dar solución y propuesta de soluciones a conflictos sociales que tienen que ver en la localidad. Y estas mismas mujeres son las mismas que todos los días tienen que ir a la finca, tienen que ir a trabajar su ganado o incluso a la pesca. Y a esto hay que sumarle el peso de la dependencia económica y la falta de financiación agrícola. También podemos mencionar la existencia de barreras tradicionales y sociales para la integración de la mujer en la vida económica de un medio rural. Ausencia del control sobre las garantías, tales como las tierras, el acceso a financiación y los servicios financieros agrícolas. Son unas de las grandes dificultades a las que se enfrentan muchas mujeres en el continente africano. El acceso a poder ser propietarias de tierra en una cultura, en un gobierno donde predomina la tradición y una tradición que no le reconoce a las mujeres el derecho a heredar. Por ejemplo, aunque en Guinea Ecuatorial la mujer sí tiene acceso a tierras, cuando tú estás dentro de un régimen matrimonial, como es el caso de gran parte de las mujeres que habitan en la población rural, la ley de Guinea Ecuatorial reconoce que la mujer es usufructa, usa, disfruta, pero no hereda. Por tanto, todo cuanto esta mujer pueda trabajar en un círculo matrimonial es para el marido o para los hijos varones que puedan ser producto de este matrimonio. Y también hablamos en eso la falta de acceso a la información y servicios de extensión agrícola para poder expandir sus negocios. Sin embargo, la modernización de las estructuras tradicionales, como su adaptación a un esquema político, dificulta la aparición de la mujer en la puesta en marcha de acciones administrativas y legislativas en favor a la propia mujer, perpetrando así un discurso paternalista que actúa en dependencia femenina ante la masculina. ¿A qué nos referimos con esto? Si hacemos un análisis de la distribución de roles en la estructura tradicional y constitucional, donde el hombre es responsable de la gobernanza en el hogar, lo que explica por qué en gran parte de los países, no me voy a atrever a mencionar los países a nivel mundial, y en este contexto voy a tomar a África como referente, en gran parte de los países africanos, los puestos de presidentes y vicepresidentes, así como primeros ministros, son en su mayoría puestos asignados a los varones, y esto está altamente relacionado a una estructura tradicional donde la gobernanza del hogar recae sobre el hombre. Al mismo tiempo, la responsabilidad de la seguridad de la familia en una estructura tradicional. Como consecuencia en la población rural, una escasa participación de las normativas administrativas y legislativas que faciliten barreras institucionales a la integración, que faciliten la integración de las mujeres en la toma de decisión a un nivel alto. Las instituciones de gobernabilidad económica y financieras, ellas mismas también refuerzan un reparto desigual entre los hombres y las mujeres, y la capacitación técnica agrícola y las mismas oportunidades profesionales que se imparten a los hombres en el medio rural no son las mismas que se imparten a las mujeres en el medio rural. La igualdad de participación en los procesos de producción, reproducción y transformación y, como no, comercialización de los cultivos son procesos en los que la mujer no participa de manera íntegra. Muchas de las empresas agrónomas que tienen lugar, por ejemplo, en la zona de Guinea Ecuatorial, son empresas representadas por hombres, pero que la mano de obra de esas empresas son en su mayoría mujeres. Un ejemplo de lo anteriormente dicho. La discriminación de la mujer en todos los órdenes de la vida pública, tanto política, privada, familiar y en lo civil, político, económico, social y cultural, también es una de las consecuencias de todo lo anteriormente dicho, así como la falta de recursos necesarios para apoyar a la creación de pequeñas y medianas empresas perpetúan de manera muy abierta lo que es la feminización de la pobreza en las mujeres rurales.
aquellas que tienen una falta o escasa capacidad necesaria para poder participar en las instituciones de gobernabilidad y al mismo tiempo carecen de un patronato de mujeres que pueda interceder por ella. Pero las consecuencias más notorias y quizás más impactantes de la feminización de la pobreza en la mujer rural tiene que ver con la migración de estas mujeres a la zona urbana. Al no encontrar medios económicos para poder sostenerse, sustentarse en el medio en el que viven, tienden a emigrar. A consecuencia de esta migración, una gran cantidad de mujeres caen en la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual y laboral, trata de mujeres con fines de explotación sexual y laboral y diferentes otros tipos de trata. Un gran número de niñas que habitan en la zona rural, a consecuencia de la feminización de la pobreza, se quedarán embarazadas antes de la edad adulta y al carecer de alfabetización no podrán acceder a puestos de trabajo. Podemos también resaltar la desnutrición de niñas y niños en el entorno rural, así como los matrimonios infantiles forzados por la pobreza de los padres y especialmente de las madres, porque en las zonas rurales habitan muchísimas madres solteras. Un dato curioso que contrasta con el estándar patriarcal que obliga a la mujer a mantenerse dentro de una estructura matrimonial. Otra de las propuestas de soluciones sería la creación de centros profesionales para favorecer a la formación en emprendimiento, así poder potenciar las capacidades de estas mujeres que habitan en la zona rural y facilitar la puesta en marcha de empresas agrícolas y agropecuarias que puedan ayudarlas a tener una estabilidad económica. Uno de esos proyectos es el proyecto Emerge, que personalmente como directora de la Casa de Cultura de Batoicopo estoy proponiendo y trabajando con varias organizaciones a nivel local para la puesta en marcha de módulos en transformación de tomate, picante, pescado seco, gallina ahumada, que son productos de consumo, pero que constituye la economía de subsistencia de gran parte de las mujeres de la zona rural del distrito en el que tenemos la Casa de Cultura. Y cómo no, las acciones legislativas son imprescindibles para poder erradicar la feminización de la pobreza. Básicamente, constituir leyes que regulen y penalicen las normas consuetudinarias y acciones nocivas para la desigualdad y que desfavorecen al empoderamiento y al emprendimiento de la mujer. Entre estas podemos mencionar la más conocida, como lo es la ablación del clítoris, que dificulta la integración psicológica de la mujer en la vida social, y también podemos mencionar también los matrimonios infantiles forzados como consecuencia de una tradición que entiende que la mujer, el último recorrido de la mujer es estar en un hogar y que cuanto antes mejor llegará. Estas ideas y educaciones en roles de género tendrían que estar penalizadas y respaldadas por derechos como lo son el derecho a la infancia y el derecho a la libertad de elección. Se tendrían también que tomar como acciones legislativas normas que financien acciones de asistencia social, seguridad social y servicios sociales a favor de las mujeres y las niñas que viven en la zona rural, en especial a colectivos minoritarios y colectivos indígenas. Leyes que amparen igualmente y reconozcan el derecho a la propiedad para que estas mujeres puedan tener sus propiedades y adquirir tierras de forma legal con las que puedan cultivar y iniciar sus propios negocios sin caer en la dependencia de la aprobación de sus esposos o hermanos o padres. Otras propuestas de soluciones sería la creación de un sindicato de mujeres de la zona rural para que sirva como órgano intermedio entre las mujeres de la zona rural y el Estado. Además, habilitar herramientas tecnológicas para facilitar el trabajo de la mujer en la zona rural. Muchas mujeres que trabajan en el sector agrícola en la zona rural de Guinea Ecuatorial tienen la deficiencia de que para poder limpiar el campo
tienen que depender de varones que las limpien el campo, siendo que hay herramientas tecnológicas, máquinas para podar y chapear el suelo. Para podar y chapear en Guinea Ecuatorial se entiende por chapear como cortar las hierbas, para poder cortar las hierbas en la finca y proceder a la plantación de sus cultivos. Condición previa para el desarrollo sostenible. Solo es posible liberar plenamente el potencial de la mujer según ONU cuando la mujer esté bien nutrida y reciba apoyo completo de sus comunidades. Estas necesidades son más urgentes hoy que nunca. ¿Por qué? Porque las aportaciones de las mujeres rurales a nivel mundial son muy notorias y muy imprescindibles. Gracias a la participación de las mujeres rurales en la agricultura, estas contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Además, también ayudan a mantener el equilibrio alimenticio y luchan contra el hambre y la pobreza a nivel mundial. Es imprescindible porque tener una población rural de mujeres que están empoderadas económicamente y lideran empresas y luchan así, como no, contra el hambre y contra el cambio climático es un plus para los objetivos de bienestar social y a nivel mundial también cooperan y son un colectivo imprescindible para lograr la igualdad de hombres y mujeres a nivel mundial. Muchísimas gracias.